Un tema que yo he titulado como el girasol. Cristo es el sol de justicia que nos ofrece salvación. Hoy más que nunca está brillando sobre este mundo sin esperanza. Mirando fijamente a Jesús, somos capaces de enfrentar la adversidad, crecer en cualquier ambiente y proporcionar frutos de esperanza. Pero no olvidemos que debemos mantener fijos nuestros ojos en Jesús siempre. La mitología griega cuenta un mito sobre una joven ninfa llamada Cliti. Ella era hija del titán Océano y de la titán Tetis. Se enamoró locamente del dios de la luz y el sol, del dios Helios. Tal era su amor que todos los días seguía el recorrido de Helios cuando salía de su castillo en el este y viajaba hasta el oeste. Día tras día, Cliti seguía los pasos de su amado con los ojos llenos de amor, hasta tal punto que comenzó a olvidarse de comer y de beber. Poco a poco, Cliti comenzó a echar raíces, hasta que por fin se convirtió en un heliotropo. El heliotropo es una flor violeta que mira fijamente al sol. Los griegos antiguos no conocían el girasol, ya que el girasol es originario de Norteamérica. Pero algunas versiones modernas dicen que Cliti se convirtió en un girasol, ya que el girasol es igual que el heliotropo. Comparten la misma característica, siguen al sol en su derrotero de este a oeste. El girasol puede alcanzar una altura hasta de 3 metros, su tallo. Dios diseñó el girasol para que aprovechara al máximo la luz del sol y producir nutrientes por medio de la fotosíntesis. Sus semillas se disponen formando un ángulo de 137 grados. Así reduce la sombra entre ellos. Pero esa no es la única peculiaridad de los girasoles. Los biólogos siempre han estado intrigados por la capacidad que tiene el girasol de moverse viendo el sol, al que hace referencia a su nombre. Los girasoles poseen la capacidad de hacer un tipo de fototropismo, que es el mecanismo que hace que la planta se mueva. Siempre se dispone mirando el sol. En orientación variable según la posición del sol se manifieste cuando la planta todavía es joven. Ese es un detalle interesante. Los girasoles solo se mueven cuando son jóvenes. Pero cuando el girasol madura, ya no gira y se queda en una sola posición fija, siempre hacia el este. La Biblia, en el libro de Malaquías, el capítulo 4 y versículo 2, que fue la lectura bíblica que tuvimos, Malaquías, capítulo 4, versículo 2, dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. La expresión sol de justicia es una figura expresiva de Cristo, o refiriéndose a Cristo, como la luz del mundo y como la fuente de nuestra justicia. Cristo siempre está dispuesto a traer luz espiritual a su pueblo en los tiempos de más necesidad, mis queridos hermanos. En ese sentido, se podría decir que el sol de justicia salió en ocasión de la primera venida de Cristo, pero nacerá de un modo especial en el tiempo de gran oscuridad moral que precederá a su segunda venida. Por lo tanto, creemos nosotros que es en nuestro tiempo cuando el sol de justicia va a brillar más intensamente sobre su pueblo. El apóstol Pablo en Hebreos capítulo 12 y versículo 2. Hebreos capítulo 12 y versículo 2, el apóstol Pablo nos da un consejo impresionante. Dice él: fijemos nuestra mirada en Jesús. En la versión Reina Valera 1960 dice: puesto nuestros ojos en el autor y consumador
de nuestra fe. De esta manera, poniendo nuestros ojos en el sol de justicia, pues somos semejantes a un girasol. Y del girasol podemos aprender muchas lecciones, fijando nuestra mirada en el sol de justicia que es Jesús. Es un asunto de relación. Hoy les enseñaré 4 lecciones importantes que como girasoles espirituales nosotros debemos practicar. Lección número 1. Enfrenta a la adversidad. Cuando la terrible tormenta anega los campos de girasoles, pareciera ser que los girasoles se van a doblar, que casi se van a quebrar, que nunca más podrán enderezarse. Pero después de aquella horrible prueba, cuando el sol sale, el humilde girasol se endereza y nuevamente busca el sol. Lo más probable es que cada uno de los que estamos aquí presentes en su historia personal ha experimentado y experimentará situaciones pues que nos hacen llorar, que nos deprimen, que no son gratas, que quizás estuvieron o están a punto de quebrarnos, pero como el humilde girasol nosotros podemos dejar atrás las cosas que nos afectan, aunque en un momento pareciera que la terrible carga que llevamos nos va a destruir. No nos separemos del sol de justicia. Enfrentemos la adversidad y atesoremos el consejo que en 1 Tesalonicenses nos da siempre el apóstol. En el capítulo 5, versos 16 al 18, cuando él nos dice: estén siempre alegres, orad sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. No importa la adversidad, no importa el problema, no importa la circunstancia, miremos siempre al sol de justicia. Seamos como el girasol y, como dice el apóstol Pablo, siempre gozosos, siempre alegres, orando y reconociendo que la gracia del Señor está sobre nosotros. En segundo lugar, podemos crecer en cualquier ambiente. El girasol tiene la habilidad para crecer en todo tipo de ambiente y su resistencia a la sequía le permite incluso estar en sitios desagradables. Hoy, más que nunca, queridos hermanos, necesitamos de cristianos, de niños, de adolescentes, de jóvenes y de ancianos que aprendan a crecer en cualquier circunstancia y continuar el camino. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4, versos 12 y 13, y veamos cómo Pablo nos dice cómo un cristiano vive bajo cualquier circunstancia. Filipenses, capítulo 4, versículos 12 y 13. Les leo: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y cierra con ese versículo tan conocido y amado por nosotros: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acuérdate, acordémonos de José cuando estuvo en Egipto. Prosperó como esclavo en la casa de Potifar, prosperó como prisionero en la cárcel y prosperó como gobernante de Egipto, sin olvidar sus humildes orígenes, de tal manera que salvando a aquella poderosa nación, logró salvar a su familia. Tu fortaleza no depende del ambiente, depende de que sigas mirando el sol de justicia. Número 3, produce mucho fruto. El girasol es una planta, esto le dije a mi esposa, yo quedé impresionado cuando descubrí esto preparando este tema. Es una planta cuyas flores se le conocen como compuestas, así como las margaritas, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que esa flor bonita que es el girasol, en realidad no es una flor,
son muchísimas flores. Se le conoce como una inflorescencia. O sea, el girasol es una inflorescencia. En botánica se le llama inflorescencia y concretamente el girasol forma un capítulo o cabeza. Cuando usted ve el girasol, la parte del centro, usted va a notar muchas flores pequeñitas. Esas son las flores realmente. Entre 500 y 2000 flores son las que pueden estar ahí en esa inflorescencia. Un girasol puede dar entre 250 y 1500 semillas, más o menos. De las semillas que caen en el suelo nacerán nuevas plantas de girasol, en especial cuando las condiciones se dan. Nuestra misión en la vida, queridos hermanos, consiste en seguir mirando hacia el futuro, alcanzando nuestras metas y nunca dejar de soñar. Pero también debemos mirar más allá de nuestras metas. Debemos mirar hacia la eternidad, hacia la segunda venida de Cristo Jesús. En Salmos, el Salmo 126 y versículo 6 dice: el que llorando esparce la semilla, cantando recogerá sus gavillas. Debemos sembrar esas semillas de amor, de esperanza, de fe y de salvación a quienes nos rodean, que aprendan muy bien aquella frase célebre que dice: en las adversidades nos hacemos más grandes, y que tenemos el poder de decisión en nuestra vida, ya sea para permitir o evitar algo que nos afecte o nos lastime. Simplemente la felicidad la construimos diariamente manteniéndonos unidos a Cristo Jesús. La decisión está en nosotros de ser estériles o de dar fruto. Y por último, número 4, no dejes de mirar a Cristo. Como les mencioné, una vez que el girasol madura, el girasol deja de girar y se queda viendo hacia el este. ¿Por qué hacia el este y por qué el girasol gira? Es que Dios lo diseñó así, hermano. Miren, lo que sucede es que los polinizadores, las abejitas, las mariposas, los pajaritos, ellos prefieren las flores calientes. Miren qué interesante. Así que el girasol, para ser polinizado, porque alguien dice: uy, qué barbaridad, 250 semillas. No, si hasta se han encontrado girasoles de 1500 semillas. ¿Cómo producen tanto? Porque los polinizadores prefieren llegar donde ellos primero, porque están calientes. Por eso el girasol se mantiene moviéndose para mantenerse caliente. Cuando ya está maduro, como no se va a mover, él comienza a mirar hacia el este, donde sale el sol. De tal manera que la mañana, que es cuando sale la mayoría de polinizadores, ella se mantenga siempre caliente. Hay una curiosidad, ¿saben? Hay algunos girasoles rebeldes en la parcela. Siempre hay unos rebeldes que no miran hacia el este, se quedan viendo hacia el sur o hacia el oeste. Pues lo que pasa con ellos es que, como no reciben a los polinizadores por el calor de la mañana, no tienen el calor de la mañana de frente, ellos producen menos que los otros. ¿Se recuerdan ustedes de aquel corito tan conocido? Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor Jesús. En San Juan 15:5, les leo la Biblia al día, dice: si yo soy la vid, ustedes son las ramas. Cualquiera que vive en mí y yo en él producirá una gran cantidad de fruto, pero separado de mí, nadie puede hacer nada. Sigamos mirando a Cristo Jesús. No dejemos de mirar a Jesús. Fijemos nuestros ojos siempre en Cristo Jesús. Recuerda estas 4 lecciones. Número 1, enfrenta la adversidad.
¿Cómo? Viendo al sol de justicia. Número 2, crece en cualquier ambiente. ¿Cómo lo lograrás? Viendo al sol de justicia. Número 3, produce mucho fruto. ¿Cómo lo lograrás? Fijando tu mirada en el sol de justicia. Y número 4, nunca dejes de ver al sol de justicia. Una fábula, porque no es una historia real la que les voy a contar, pero que nos ayudará a entender un poco más este punto. En medio de un hermoso campo de trigo nació un girasol, de esos que crecen gigantes. Hay unos girasoles, como mencioné, que hasta 3 metros pueden llegar a medir. Llegó a convertirse en el esplendor y el orgullo para las plantas de trigo, quienes llegaron a considerar al girasol como la reina de todas las plantas. No le tenían envidia, les agradaba a las plantitas de trigo que aquel enorme girasol estuviera en medio de ella. El girasol dormía durante toda la noche, pero en la mañana, apenas aparecía el sol, su mirada lo buscaba con tesón, sin perderle la vista en su trayectoria por aquel arco de 180 grados que realiza el sol día tras día. Daba la impresión que cuando el girasol se le quedaba viendo, las plantas de trigo hasta escuchaban que cantaba coritos y que adoraba. Esa es la impresión que tenían las plantas de trigo. En una ocasión, una de las matitas de trigo se le acercó al girasol y entonces le preguntó: ¿por qué ese brillo tan hermoso que tienes? Y el girasol simplemente, sin dejar de ver el sol, le dijo: porque estoy ungido con aceite. Y el trigo le dice: ¿ungido con aceite? ¿Y por quién? Por esa luz que adoro. ¿Y quién es esa luz? Esa luz se llama Jesús, le dijo el girasol. No obstante, lo poco común y familiar que resultaba aquella planta dentro de aquel campo de trigo, todos se sentían orgullosos de tener el girasol en medio de ellos. Pero un día, inesperadamente, apareció una planta de cizaña en el campo, con un aspecto patético, que pronto todas las demás las plantas de trigo se compadecieron de la pobre cizaña y le dieron albergue entre ellas. Pero tan pronto como la cizaña se ganó la confianza de las plantas de trigo, comenzó a trabajar de acuerdo a su naturaleza y en obediencia a quien la había enviado, el enemigo, naturalmente. Pronto revolucionó a todo el trigo con insidiosos comentarios contra el girasol, que en un principio no fueron escuchados, pero al pasar los días surtieron efecto, consiguiendo que el trigo se enemistara con el girasol. Por otra parte, el sinvergüenza de la cizaña se acercó al girasol, tratando de hacer lo mismo que había logrado con el trigo, queriendo hacerle ver que el trigo no lo quería, que lo odiaba, para que se enemistara con ellos. Pero el girasol no tenía tiempo para hacerle caso a la cizaña, porque estaba viendo al sol. Viendo la cizaña que sus objetivos se habían frustrado con el girasol, comenzó una nueva estrategia. Cambió su campaña para que las plantas de trigo se destruyeran entre ellas. Y este plan sí resultó, porque el trigo sí escuchaba a la cizaña, y en poco tiempo el campo quedó destruido. Solo unas pocas plantas de trigo sobrevivieron a aquella terrible situación. La cizaña, viendo que su trabajo había surtido efecto y que había logrado la destrucción del trigo, hermano, se quedó calladito y se fue. Las plantas de trigo que sobrevivieron se acercaron al girasol y le preguntaron: ¿cómo es que la cizaña no haya podido confundirte?
como lo hizo con nosotras? A esta pregunta el girasol respondió: no tenía tiempo para ella, porque mis ojos siempre están puestos en Jesús, mi sol de justicia. Nunca olvides la lección del humilde girasol, mis queridos hermanos. Fijemos nuestra mirada en Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.